8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha avanzamos con más entrevistas. Ya está con nosotros el segundo invitado. Nuestro segundo invitado se trata del juez internacional Baltasar Garzón, que nos acompaña de forma telemática. Hoy está previsto en la ciudad de Guayaquil el seminario internacional del caso Sobornos a cumplirse a partir esta mañana en el Hotel Oro Verde en la ciudad de Guayaquil. Nos acompaña, como les decíamos, el juez español Baltasar Garzón. Doctor Garzón, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Le pedimos por favor que encienda su cámara para que quienes nos siguen a través de las plataformas digitales puedan observarle. Se realiza este seminario internacional del caso Sobornos en unos momentos en que en Ecuador se ha caído un caso que también comenzó de manera política, que dejó de ser judicial para convertirse en político. Finalmente la justicia ha dado la razón a la defensa y el caso Singue ha sido declarado nulo. En esta coyuntura se va a realizar este seminario internacional de un caso que también comenzó de forma política y terminó de forma política. ¿Cómo se mira a nivel internacional el caso Sobornos, el hecho de que un expresidente de Ecuador haya sido sentenciado por influjo psíquico? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, juez Garzón? Le decía, doctor Garzón, le daba la bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Le decía que se realiza ahora este seminario internacional sobre el caso Sobornos en una coyuntura nacional en el que se cayó un caso judicial que ha sido declarado nulo, también por haberse vulnerado el proceso a lo largo de todo este tema. Que comenzó como un caso político parecido al tema del caso Sobornos, que lamentablemente también tuvo un final político. En este caso, el caso Singue ha tenido un final judicial, una sentencia del Tribunal de Apelación ha declarado nulo este proceso. Le preguntaba yo, doctor Garzón, cómo se ve a nivel internacional el caso Sobornos y el hecho de que un expresidente del Ecuador haya sido sentenciado por influjo psíquico. Bueno, realmente resulta casi inverosímil lo que ha ocurrido con este caso, porque si se analiza el mismo, la inconsistencia de todos los elementos de prueba, todas las irregularidades, nos llevan a considerar que ha habido algo diferente a lo que debería de ser el debido proceso y a un objetivo claramente de eliminación política del adversario. Bien, decía que el caso Sobornos, como el que ayer mismo tuvimos conocimiento del caso Singue, que se ha caído en esta ocasión por los propios tribunales, no así el de Sobornos, que ha llegado hasta el final, pero que ahora comienza la andadura internacional ante los órganos de derecho interamericanos de derechos humanos y también a un nivel más general en Naciones Unidas, ante el comité, y que ya tiene precedentes, como bien decían inicialmente, en los dictámenes del relator especial de independencia judicial, nos ponen en la perspectiva de que ha habido una utilización perversa del derecho penal en contra de personas determinadas. Y esas personas tienen nombres y apellidos. Es Rafael Correa, de funcionarios que estuvieron durante su gobierno. Es decir, ha habido una persecución, una auténtica persecución política, y se ha llevado a cabo con la instrumentalización del derecho penal, que es lo más peligroso que podemos admitir y que se está produciendo ya con relativa frecuencia cuando se trata de perseguir a líderes populares, a líderes progresistas. Es el conocido fenómeno del lawfare. Doctor Garzón, qué gusto saludarle, muy buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. A usted, la comunidad internacional y el mundo entero le reconoce un hecho histórico, el haber llevado ante los tribunales de justicia a Augusto Pinochet. Y creo que todos quienes estamos ahora mismo conectados, escuchando y viendo esta entrevista, conocen muy bien lo que sucedió con Pinochet. En esa época se llevaba adelante en Sudamérica, en la región, el denominado Plan Cóndor, que era esta suerte de estrategia militar dirigida desde los Estados Unidos para tomar el control de las democracias y de los países de la región.
Hoy hay otra estrategia, que es esta de la guerra judicial o del lawfare, como lo han denominado. ¿Usted encuentra alguna similitud, sobre todo desde el punto de vista estratégico político, entre lo que pasaba en la década de los 70 y lo que está pasando hoy, aunque, digamos, las formas de operar son distintas? ¿Usted encuentra algún tipo de similitud, doctor? Evidentemente, digamos, evolucionamos en la historia de la humanidad, pero también en las formas de agresión a la democracia y al Estado de Derecho. Antes se utilizaba en los periodos de los 70, incluso antes, la violencia física hasta el punto de la eliminación y, consecuentemente, la impunidad sobre esos crímenes. Ahí es donde habría que ubicar todo lo que ocurrió en los años 70 y luego la reacción de un sistema judicial integral que suplía en aquellos países donde había impunidad, bajo el principio de jurisdicción universal, la respuesta en otros países. Lo que ahora ocurre es algo muy diferente. Cuando surge el fascismo y se desarrolla hasta al final de la Segunda Guerra Mundial, con el nazismo también, la violencia física era uno de los elementos fundamentales y el derecho también como derecho penal del enemigo. Ahora esa primera parte ya no se estila, no procede, no se aceptaría, salvo en casos muy, muy contados. Lo que se ha producido y se está produciendo es la utilización del derecho, la instrumentación del derecho penal como un arma de la guerra jurídica contra oponentes políticos. Es decir, es un elemento más para acabar con el oponente político que piensa distinto de ti o que ves que no puedes triunfar respecto del mismo. Y eso se produce indefectiblemente en este hemisferio cuando se trata de líderes progresistas que durante una serie de años han gobernado países y que al terminar se les quiere perseguir para que nunca puedan volver. En el caso Sobornos es paradigmático porque la sentencia sale casi milimétricamente cuando Rafael Correa iba a ser de nuevo, tenía posibilidades de volver a ser candidato en otra responsabilidad y sale con una inhabilitación para el ejercicio de la acción política y quebrantando todas las normas procedimentales. Cualquier jurista que lea esa sentencia se escandaliza. Cualquier jurista que lo vea con una imparcialidad e independencia que debe darse. Doctor Garzón, usted decía que es peligroso la mala utilización del derecho penal. En el caso Soborno se ha hecho esa mala utilización del derecho penal, por un lado, y por otro, ¿qué experiencias internacionales en otros países hay de personas que han sido condenadas por influjo psíquico? Bueno, es que yo todavía estoy esperando a saber qué es el influjo psíquico. Yo llevo más de 40 años de ejercicio profesional y lo del influjo psíquico he leído la sentencia del caso Sobornos por un sitio, por otro, desde el principio al final y desde el final al principio y me gustaría saber, la inducción es algo muy diferente, el control, el dominio del hecho, en fin, el influjo psíquico define una actitud tan íntima que es imposible de concretar ni siquiera dentro de lo que es la libre interpretación de las normas jurídicas por parte de la justicia, que es esencial, pero en este caso es tan profunda y tan íntima que no sabemos lo que quiere decir. Y si luego lo trasladas al desarrollo de los hechos que tampoco se concretan, ahí no hay un relato fáctico consistente que cualquier persona lea y comprenda. Fíjese, el derecho, para que funcione como un instrumento de pacificación y solución de conflictos sociales, tiene que ser entendido. Si uno se enfrenta a esa sentencia, cualquier ciudadano que empieza a leer no pasa de la tercera línea. Es incomprensible. Y cuando algo se trata de disfrazar de tantas formas, es que realmente carece de la base de hechos probados que nos demuestren claramente la voluntad de la persona que resulta condenada. Y esto no ocurre en este caso, en ninguno prácticamente. Y además la utilización de pruebas espurias, la utilización de la delación premiada,
etcétera, que tiene que tener unas garantías impresionantes en su formulación. Aquí no se pasó, es decir, un testimonio que se basa en una especie de ayuda a memoria que se redacta en un vuelo de 1 hora de duración, pues ya me dirá cómo es esto, ¿no? Además, con elementos gráficos y papel que no se fabrica hasta años después, bueno, es bastante preocupante, y sobre todo que se le haya dado toda esa consistencia, entre comillas, de una sentencia, es decir, de que el Poder Judicial, como expresión de la voluntad popular, ha hablado. Y no, aquí esto no ha sucedido, con todo mi respeto a las instituciones ecuatorianas, pero en este caso se trasluce una clara persecución política instrumentada a través del derecho. Hace algunas semanas, un par de meses quizás, un compañero de panel suyo, el doctor Zaffaroni, publicaba en Página 12 un artículo en el cual advertía también con lo que usted acaba de señalar, doctor Garzón, que es cómo han torcido el derecho en democracias y en justicias como la ecuatoriana. En el caso Sobornos, en el cual trataron de proscribir y de bloquear la inscripción de una candidatura de Rafael Correa, como usted muy bien lo recordaba, antes de las elecciones presidenciales del 2021, esto ocurrió entre agosto y septiembre del 2020, dio como lugar también a que, digamos, a Jorge Glass, el ex vicepresidente, compañero de fórmula de Correa, uno de los líderes políticos también de la Revolución Ciudadana, lo mantengan encerrado en la cárcel. Más de 5 años Jorge Glass, a quien le han acusado junto a Correa de haberse robado 70,000 millones de dólares, de los cuales hasta el día de hoy no hay un solo rastro ni huella alguna de la ruta esta que siguió tal cantidad de dinero que yo físicamente ni siquiera me imagino dónde se la puede guardar. Pero a Jorge Glass, a más de sentenciarlo y de mantenerlo en la cárcel, doctor Garzón, le han impedido el poder recurrir a cualquier otro tipo de mecanismo o de figura jurídica para obtener lo que acá se llama la prelibertad, ¿no? Y que es una figura también de la cual se han beneficiado algunos otros políticos que han sido procesados por delitos comunes, ni siquiera por delitos vinculados a la administración pública, sino por triples asesinatos. A gente que estuvo vinculada en triple asesinato le dieron prelibertad por haber cumplido el 40% de la pena. ¿Qué nos dice eso de la administración de justicia ecuatoriana, por ejemplo, en el caso de Glass? No, nos dice algo muy perturbador, y es la falta de independencia e imparcialidad de quienes han proferido esas decisiones y de quienes han revocado las mismas, porque no olvide que hubo un habeas corpus que otorgó al señor Glass una libertad y que después fue revocado, incluso el juez o alguno de los jueces sancionado por esas decisiones. Es decir, es nuevamente una utilización arbitraria del derecho, incluso también hacia adentro. Es decir, lawfare no solo es hacia afuera, sino que también se puede ejercer esa coacción, esa presión a través de la vía jurisdiccional correspondiente, armando consejos transitorios de la magistratura o de participación ciudadana transitorios, es decir, ir acomodando las instituciones para que se obtenga el fin previamente establecido, que es impedir, o que en este caso obtenga una prelibertad la persona afectada, o que no pueda ejercer los derechos políticos en otro caso, y así sucesivamente. Por tanto, después, además de la propia sentencia de ayer, es inaplazable la liberación de Jorge Glass, que ya se tendría que haber producido. Mire, con seguridad pasará el tiempo y todo esto se contará como una historia bastante macabra en la historia, en el devenir de un país, y habrá soluciones que pondrán de manifiesto, como ha sucedido en Brasil, por ejemplo, con Lula da Silva, con el presidente Lula, que hubo arbitrariedad. Pero el problema es que el daño ya está producido, las personas están rotas, su vida presente y futura está destruida, y esto es muy difícil repararlo. Y desde luego tendría que haber una exigencia popular no visceral, sino realmente racional,
de examen de qué está ocurriendo con las instituciones democráticas de un país, que son el nervio, el cordón umbilical el mantenimiento de la democracia. Es un fenómeno que estamos viendo y que se produce en varios países, y en Ecuador en carne propia. En Ecuador, durante la década de los 70 que yo le mencionaba, doctor Garzón, también se vivieron dictaduras, pero no del mismo nivel de violencia ni de criminalidad como las que vivieron otros países de la región, ¿no? Yo le quiero preguntar si es que usted cree, por la experiencia en la administración de justicia y también siendo un observador del desarrollo de su país, de España, después de la dictadura de Franco, quedaron muchas lecciones. Gente que fue perseguida, que fue obligada a salir al destierro, poetas, músicos, gente de la cultura, del arte, de la política, terminaron desterrados de España por efecto de la dictadura. Después vino el denominado Pacto de la Moncloa, el regreso de la democracia. Una sociedad, después de cosas como las que vivió España, de cosas como las que está viviendo todavía el Ecuador, en donde a través de la justicia se persigue a gente inocente, solo por pensar diferente. ¿Puede reconstruirse, puede reconstituirse una democracia? Porque yo regreso a ver el pasado más reciente de España y veo, por ejemplo, lo que le han hecho a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Veo lo que han hecho con gente de Podemos a través de los aparatos mediáticos y de la propia justicia, que también ha replicado en los tribunales las mentiras que se han repetido a nivel de medios de comunicación, y me doy cuenta de que finalmente los seres humanos no terminamos de comprender lo dañinos que son esos procesos. Entonces, ¿se puede recomponer una sociedad después de haber vivido estos eventos tan lamentables, doctor Garzón? Se puede y se debe recomponer la convivencia social. Lo que ocurre es que de cómo afrontemos esos periodos transicionales, esos periodos de paso de una dictadura a una democracia, o de la interpretación de la función del Poder Judicial como elemento fundamental de la misma, va a variar la calidad institucional de ese país, y por tanto también la calidad de vida. Usted menciona España y la dictadura franquista, y sin llegar al momento actual de instrumentalización, pues tiene delante a alguien que sufrió también ese lawfare. Es decir, a mí se me suspende en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales en 2010 por haber investigado, por intentar investigar el franquismo. Y fíjese, con unas interpretaciones del derecho nacional e internacional que hoy, después del 22 de octubre de este año, forman parte de una ley de memoria democrática. Es decir, la interpretación que en 2008-2009 yo hice de las normas nacionales e internacionales para dar protección a las víctimas del franquismo, y que supusieron mi suspensión y enjuiciamiento, hoy forman parte de una ley que dice exactamente lo que yo decía en aquel momento. Bien, ¿qué ha ocurrido en el camino? Pues ya es historia, y como dicen en mi tierra, agua pasada no mueve el molino, de modo que para qué llorar, lo que hay que hacer es mejorar. Yo tengo en mi haber un dictamen del Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año pasado, que dice que la sentencia que a mí me condenó pues fue arbitraria, injusta, parcial, falta de previsibilidad, etcétera, etcétera. Bien, ese es un ejemplo de cómo debemos afrontar en la actualidad el mal uso del derecho, y como elemento de persecución política también se muestra en otros ámbitos. Usted mismo lo citaba, porque hay una fijación con determinadas fuerzas políticas que no se les puede desbancar dentro de una democracia, y se le pretende ensuciar, enlodar, para que pierdan esa credibilidad en la ciudadanía, porque mantienen unas políticas progresistas y unas políticas sociales que van en contra aquí del imperialismo y del neocolonialismo, y allí de la tendencia conservadora u ultraconservadora dominante. Por tanto, este es el eterno problema de lucha dentro de una democracia. Lo importante es, si las instituciones realmente son firmes y son transparentes, podemos combatirlos. Si no, estamos
en riesgo de que esa democracia, esos derechos, esos valores que hemos consolidado se vuelvan vacíos. Y eso es lo que ocurre en algún país como, por ejemplo, en Ecuador, con los temas que estamos analizando. No nos damos cuenta de que la historia ya se repitió al principio del año 2000, antes de que entrara Rafael Correa. No nos acordamos ya de la pichicorte, de todo lo que ocurría y todo el desarrollo. Es volver otra vez a tropezar en la misma piedra después de todo lo que llevó adelante la reforma integral de la justicia con los gobiernos de Rafael Correa, 2011, 2012. Es decir, hubo ya una experiencia positiva y se ha roto. La pregunta es, ¿por qué se ha roto? ¿Y por qué se persigue a quienes consiguieron esa revolución? Porque hay, lógicamente, unos intereses cruzados que al común de los ciudadanos probablemente se le escapan, pero que están ahí, que subyacen, y eso es lo que hay que combatir y es lo que tenemos que consolidar con ese tipo de acciones permanentes, constantes de denuncia y de consolidación democrática. Doctor Garzón, si bien en el Ecuador sectores políticos y sectores mediáticos se han empeñado durante todos estos años de hacer pensar a la opinión pública que el caso Sobornos fue bien llevado a cabo, que estuvo bien sustentado, a nivel internacional no ha sido visto así, al punto que el expresidente Correa recibió asilo en Bélgica. ¿Para cuándo se esperaría un pronunciamiento a nivel internacional de la observación que han hecho los diferentes entes competentes sobre este caso? ¿Cree usted que ese pronunciamiento está cercano? Sí, creo que ya está dentro de lo que es el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En la comisión, creo que Alexis Mera planteó esa opción. Desgraciadamente, el andamiaje internacional, en este caso del sistema interamericano, no es lo suficientemente ágil y consistente. Sí es consistente, pero no ágil para dar respuesta en tiempo real, más allá de las medidas cautelares que pueden concederse. Pero ya se ha agotado el trámite interno y empieza ese camino internacional en el que sin duda se va a establecer la arbitrariedad de este proceso. Y también está en marcha ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un procedimiento similar por otras personas, creo que por el propio Rafael Correa, para que también se pronuncie. Ya se han pronunciado los distintos organismos de Naciones Unidas. Lo que tenemos que hacer es también una reflexión para que este tipo de pronunciamiento sea asimilable, sea asumido por el derecho interno. Cada vez es más evidente la interacción entre derecho interno, derecho internacional y de los derechos humanos, que tenemos que asumir, porque si no vamos hacia atrás. Eso es lo fundamental. No son rápidos los procesos, pero al final llegarán y, como decía antes, en el camino van a quedar vidas destrozadas. Pero si eso significa que puede para el futuro mejorarse la situación, al final todas las cosas tienen un coste. Rafael Correa está siendo objeto de una persecución, de un lawfare clarísimo, ¿no? Usted decía antes, ¿dónde están esos miles y miles de millones? Pues yo también digo, ¿dónde están? Es decir, no se puede afirmar gratuitamente que se ha robado, que hay una corrupción galopante y no probarla de forma consistente, transparente, que todo el mundo, que la persona más llana incluso comprenda que esto es así. No se pueden hacer esas afirmaciones cuando todas las instancias internacionales se están descalificando, cuando Interpol se ha negado a tramitar una orden de detención internacional con distintivo rojo porque ve el trasfondo político que hay en esa iniciativa. Es decir, Interpol no es un organismo que podamos dudar de su imparcialidad, porque lo forman más de 100 países. Es decir, y es un organismo policial que tiene por obligación la investigación. Es decir, y para investigar tiene que haber indicios delictivos, y si no hay indicios delictivos, pues te dicen que no. Eso es lo que procede, y eso es lo que estamos viendo aquí cuando afirmamos que hay una auténtica persecución. Doctor Garzón, yo ahí quisiera una reflexión suya sobre dos temas en particular, volviendo nuevamente a la inquietud que yo le planteaba hace un momento, sobre qué tan factible es que una sociedad pueda recomponerse después de estos procesos tan dolorosos. Vimos con asombro, con indignación, con
con alivio también, que en Argentina hubo un atentado fallido en contra de Cristina Fernández. Es decir, este linchamiento, esta persecución, esta guerra ha llegado a unos límites impensables, que por ejemplo se atente contra la vida de una exmandataria públicamente con un arma. Ventajosamente el atentado fue fallido. Sobre eso una reflexión suya, y después, doctor, quisiera también una respuesta sobre el silencio de, por ejemplo, sectores como la academia. En Ecuador, los espacios académicos como el que hoy se van a desarrollar en Guayaquil y al cual usted ha sido invitado, no han ocurrido en casos tan polémicos, tan importantes y tan trascendentales como estos. La academia prácticamente ha optado por el silencio, a pesar de que muchos no estaban de acuerdo con la forma de procesar estos casos en la justicia, optaron por el silencio. En cuanto al primer tema, siempre un líder político está en riesgo de que algún descerebrado o una organización criminal o cualquier acto terrorista acabe con su vida. Eso es evidente. Pero cuando se degrada y se desprestigia a través de determinados medios de comunicación, difusión, plataformas, etcétera, sistemáticamente a determinadas personas, una de las consecuencias que puede haber, evidentemente, es esta. Es decir, que alguien tome esa bandera y trate de hacer un acto violento. Componentes fascistas, evidentemente, al final de un estadio pasan al otro y al siguiente, y en su caso a intentar o a conseguir acabar con la vida de una persona que resulta incómoda. Por tanto, el fortalecimiento de las instituciones democráticas es lo que tiene que darnos la fuerza para evitar que esto sea así. En el segundo tema, pues sí, evidentemente y efectivamente se echa en falta un debate en profundidad. Mire, en España ha habido un proceso judicial muy controvertido, polémico, que se ha conocido como el procés por las decisiones de determinados grupos y personas en el ámbito político catalán proponiendo la independencia de España, ¿no? Ha habido un proceso judicial muy cuestionable que desde luego yo respeto como juez, pero no comparto en absoluto ni como juez ni como jurista en el resultado del mismo, pero ha sido objeto de debate, de polémica, de artículos en profundidad, de confrontación judicial, jurídica, política, de todos los ámbitos. Es decir, la ciudadanía española se puede hacer una idea bastante aproximada de los pros, los contras y formarse un juicio crítico sobre este tema tan esencial para una democracia. Aquí yo creo que ha habido una mediatización, una parcialización que llega incluso hasta tener cierto miedo a expresarse abiertamente en este tema, porque, bueno, al fin y al cabo tienes que seguir trabajando, tienes que seguir viviendo y te puedes ver estigmatizado, señalado por quien evidentemente tiene los intereses diferentes. Incluso en este propio acto que nosotros vamos a hacer hoy en Guayaquil, pues habrá personas que digan, ¿y qué hacen estos hablando de este tema aquí? Como si lo que ocurre en un sistema judicial y que afecta a personas concretas no fuese de interés para todos, sean ecuatorianos o no sean ecuatorianos. A mí, como jurista, como juez, como persona, como ciudadano, me interesa hablar del tema de la corrupción y de qué mecanismos se utilizan para perseguir la corrupción. Y me interesa también descubrir aquellos que con ese pretexto persiguen a otros, porque el ejemplo, el mal ejemplo, se puede extender como un cáncer a otros lugares. Por tanto, yo soy víctima de ese lawfare, como pueden serlo los ciudadanos ecuatorianos o los españoles. Y por tanto tengo todo el derecho a opinar y a profundizar en qué ha sucedido, por qué ha sucedido y cómo podemos tratar de que esto no vuelva a suceder. Doctor Garzón, cuéntenos cuál es el objetivo de este seminario. Entiendo van a participar expositores, académicos, juristas nacionales e internacionales, pero es un evento de carácter técnico dirigido a estudiantes de derecho, a académicos, a periodistas, a público en general,
¿Qué se va a hacer en este seminario? ¿Qué va a permitir a los asistentes, tanto de forma presencial como virtual, aprender de ese seminario? Mire, hay veces que el prisma, si lo acercas demasiado, la lupa, te vuelve borrosa la imagen. Y si vas retirando esa lupa, ese prisma, te da una visión más amplia y, por tanto, más objetiva. Lo que pretendemos, o al menos lo que pretendo yo con este seminario, es hacer una visión desde el punto de vista internacional, analizar en contexto lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y establecer mecanismos para que no vuelva a suceder. También de forma orientativa, ver una visión jurídica más alejada, pero también muy interesante, con esa visión más amplia de lo que ha ocurrido y analizar desde la experiencia internacional, por ejemplo, qué es una delación premiada, qué es una colaboración, qué es una cooperación, qué requisitos tiene que tener, cómo se debe de llevar a cabo, cómo se tienen que analizar unas pericias, unas pruebas, qué es el debido proceso, esa frase tan manida y tan esencial y que aquí se ha quebrantado de forma sistemática. Entonces es poner ante quienes asistan, hay más de 800 personas registradas, una mirada objetiva, pero objetiva no quiere decir falta de contundencia en sus exposiciones. Yo, desde hace mucho tiempo, he llegado a la conclusión de que el derecho se tiene que explicar, hacer comprensible, pero sobre todo hacerlo con convicción y no con trampas. Muchas veces, de forma desgraciada, hay sentencias, hay argumentos jurídicos que se escriben hacia adentro y no hacia afuera, que es donde tienen que producir el efecto. Necesitamos esa comprensión sin miedo y esa comprensión sin coacción, sin descalificación. Yo he hecho miles de kilómetros para estar una vez más en Ecuador, donde siento también y tengo grandes amigos, pero lo que quiero es reflexionar y contrastar, no descalificar antes ni frente a un argumento. Ya saben aquello de Jorge Luis Borges, ¿no? Cuando alguien estaba debatiendo y le echó un vaso de agua a la cara, dijo, bueno, eso es una digresión, ahora dígame usted su argumento. Es decir, no es cuestión de descalificar, es dígame los argumentos, dígame por qué se ha producido esto cuando evidentemente no hay una consistencia. Dígame que yo lo comprenda, qué es el flujo psíquico. Muy gentil, gracias doctor, muy amable por haber aceptado la invitación.